capítulo 16. Si se quiere poner un momentico de pie, nos voy a tener sentados. Marcos capítulo 16. A un privilegio estar aquí de verdad para la conferencia de misiones. Y quiero que piensen, por favor, por el tiempo que me queda a mí, participación, en esta porción de la palabra de Dios en Marcos capítulo 16. Vamos a leer juntos 3 versículos. Vamos a leer el versículo 14 al versículo 16. Marcos capítulo 16, versículo 14. Jesús había pagado por nuestros pecados, había presentado su sacrificio por nosotros, y los discípulos se encontraban llenos de dudas, llenos de incredulidad. Algunos de ellos habían vuelto atrás a sus oficios, y de alguna manera los discípulos ejemplifican muchas veces lo que llega a suceder con la obra misionera. A veces el problema no son los recursos, es nuestra incredulidad. El problema no es que no haya capacidad para ir, es nuestra dureza de corazón para responder al llamado del Señor. Y yo creo que nuestra oración durante estos 3 días debería de ser: Señor, ayúdanos a sobreabundar en esta gracia en la obra misionera. Vamos a orar, inclinen sus rostros, cierren sus ojos. He gastado la mitad de mi vida en la obra misionera, y si en alguna medida me permite decirlo de esta manera, ahora que está aquí el hermano Palomo y el hermano Mar Rodríguez, creo que formo parte de la primera generación de misioneros mexicanos que salimos a hacer la obra misionera mundial. En 1997, cuando nosotros comenzamos a visitar iglesias en México, había solamente 3 misioneros mexicanos en el mundo entero. Estaba la familia Álvarez en España, o está todavía. Estaba la familia Chan en Guatemala, si no me atrevo a equivocarme, fue la familia Chan, la primera familia de mexicanos traspasando una frontera yendo a Guatemala. Y luego estaban los Sánchez en el Perú, ¿verdad? Todavía están en el Perú ellos, en Arequipa. Y creo que si mi mente no me falla ya, fui la 4ª familia misionera mexicana saliendo de México a realizar la obra misionera. Después, unos meses después, vino el hermano Olivo, y ahora hay más de 100 familias mexicanas, ¿verdad?, realizando obra misionera en diferentes de los sentidos. Y en 6 meses que he estado en año sabático, salimos en el mes de abril, de marzo o abril, de Colombia, mi familia y yo, he estado visitando iglesias, predicando en conferencias, y me he estado dando cuenta de algunas dificultades, progresos, pero también obstáculos que estamos viendo para realizar y cumplir la gran comisión a nivel mundial. Algo que tocó mi corazón en los días pasados es que escuchaba a un misionero decirme que en promedio, estadísticamente, el misionero actual tarda entre 5 a 6 años visitando iglesias, cuando literalmente 20 años atrás la estadística decía que era un máximo de 1 año y medio y tienes que ir al campo. Pero ahora, mi pastor lo solía decir de esta manera, que iba a llegar un tiempo en el que la deputación se iba a convertir en otro ministerio más del misionero. Yo no lo entendía hasta ahora que yo estoy volviendo de Colombia por un periodo prolongado, por diferentes circunstancias, salud principalmente, y me he dado cuenta que sí, definitivamente, la mayoría de nuestros misioneros en la actualidad sí están enfrentando dificultad para realizar y cumplir el llamado por el cual el Señor les envía a campos específicos. Déjenme decirle algo: si hay un llamamiento a campos específicos, hermanos. Es interesante porque creo que una de las buenas excusas que yo estaba escuchando en los 90s, válgame el término, ¿verdad?, y de buenos ministerios, de buenos pastores, de buenas iglesias, era: ¿por qué te vas? ¿Qué vas a hacer a un campo tan difícil que se encuentra envuelto en guerra, conflictos, dificultades? ¿Por qué no haces algo primero por tu país? Y en alguna medida yo tuve que ver con el inicio de una iglesia en 1994, por la gracia de Dios. Mi hermano es el pastor de esa iglesia en carne. Pero la verdad es que todo
misionero que está aquí sabrá que siempre encontramos en el camino a pastores que con motivos probablemente positivos, sin el ánimo de detener el llamamiento que el misionero tiene para realizar la obra misionera, pareciera que tienen el enfoque de detener al misionero de llegar al campo que Dios le llamó. Yo no creo que sean malos los motivos, definitivamente no, hermanos. Pero creo, fíjense bien, que al ver los avances, y a veces yo escuchaba unos días atrás, ¿verdad?, decir a un pastor con orgullo, tenemos más de 100 familias misioneras mexicanas, latinoamericanas, que ahora han despertado para ir a hacer la obra misionera mundial, pero con dolor tenemos que decir que hay muchos atrasos, que hay muchas dificultades y que aún de este lado tenemos que reconocer que a nuestras iglesias hispanas nos cuesta trabajo comprender el sentido de la obligación que conlleva realizar la obra misionera mundial, hermanos. Es interesante, hermanos, porque quiero decirles que con todo el corazón podríamos decir que después de tanto progreso fundamental, plantando buenas iglesias y estableciendo y entendiendo la obra misionera mundial, todavía con dolor del corazón tendríamos que decir ante el Señor que hemos fallado, ¿sí o no? Que hemos fracasado en entender y tal vez en instruir nosotros los misioneros, hablo como misionero, ¿verdad?, a las iglesias con respecto a la obra misionera y ¿por qué no transmitir una carga, sí o no? Un peso a las iglesias que comprendan lo valioso, la visión, lo importante que es comprender que misiones no es un asunto local solamente, hermanos amados. Que misiones no es un asunto nacional solamente, hermanos amados. Que misiones no es un asunto estatal, geográficamente hablando, sino que el asunto de la obra misionera es un asunto mundial, hermanos amados. No debe de haber conflicto entre deberes. No debería en realidad. Pero creo, fíjense bien, que al pensar sobre la obra misionera mundial, podría pasarme diciendo de todas las excusas y razones que encontramos en misiones del por qué no creo que debería de estarse realizando la obra misionera mundial. Pero escúchenme bien, a pesar de que haya excusas, eso no nos exime del mandato, hermanos. Eso no nos exime de nuestra obligación, del compromiso y de la responsabilidad que tenemos después del día en que el Señor un día nos dio vida eterna, hermanos amados. Del día en que el Señor transformó nuestra condición, ¿sí o no? Del día, hermanos amados, de que el Señor nos llevó precisamente, hermanos, a venir de alguna manera directa o indirecta a ser tocados en nuestras vidas por un misionero, hermanos. Yo soy producto de obra misionera. Amén. Un día un misionero en Indianápolis, siendo un ingeniero en sistemas en los 70, estaba ganando, yo escuché hace poco, ¿verdad?, más de 120,000 al año aquí en Estados Unidos. Y dejó su carrera, su casa, se fue a Guadalajara en los 80s y plantó la iglesia bautista fundamental de Guadalajara, que un día llegó y llevó el evangelio a nosotros. Entonces, misiones no es un asunto de opciones, de preferencias. Es un asunto, hermanos, de obediencia, hermanos. Creo, hermanos, que aunque lo queramos aceptar o no, a veces encontramos obstáculos del por qué no estamos realizando la obra misionera el día de hoy. Por eso quisiera compartir lo que yo he titulado como las 4 M's de la obra misionera. ¿Por qué no estamos realizando la obra misionera como debería de ser? Número 1, hermanos, yo veo en esta porción de la palabra de Dios que el pasaje que leímos el día de hoy nos habla de un mandamiento que tenemos que cumplir, ¿sí o no? Y entre más pronto en esta noche, hermanos, miren, podamos comprender en nuestra mente finita que este es un mandato divino, que no es una filosofía, hermanos. Miren, yo he escuchado a muchos pastores hablar de que misiones es la nueva filosofía de la iglesia. No, no es un asunto de nueva filosofía, es el corazón directo de Dios, hermanos amados. Es doctrina. Es doctrina, así como creemos en la revelación, inspiración verbal de la Biblia, cielo, infierno, divinidad, Espíritu Santo como Dios, deberíamos de creer en la misma magnitud en la obra misionera. ¿Por qué? Porque es un mandato divino. Es un mandamiento que tenemos que cumplir. Miren, esto no nació en la mente de una mente humana, no nació en el movimiento fundamental, nació en el corazón del Señor, hermanos amados. Y cada vez que la Biblia nos habla de la gran comisión,
Es directamente Jesús nuestro Salvador, el que habla de la obra misionera. Es un mandamiento que tenemos que cumplir, hermanos amados. Y entre más pronto comprendamos, fíjense bien, iglesia, que es un mandamiento que tenemos que cumplir, más rápido comenzaremos a crear una conciencia de la necesidad de obedecer este mandamiento que tenemos que cumplir ante el Señor. Es un mandamiento, hermanos. No es optativo, no es una sugerencia, es un mandamiento que debemos de realizar. Es un mandato, hermanos, y el Señor lo entregó precisamente, hermanos, antes de ascender a los cielos con el Padre Celestial, dada la magnitud de la tarea que nosotros tenemos que realizar en alcanzar a este mundo perdido. Alguien dijo que una iglesia que no evangeliza se fosiliza, y esa es una verdad interesante, hermanos. Una iglesia que no da, una iglesia que no está concibiendo gente que quiera ir, que quiera levantarse con la ayuda del Señor y realizar este mandamiento, es una iglesia que tarde o temprano pierde su visión, su compasión, su deseo, se vuelve egoísta, se vuelve indiferente, se vuelve apática, se vuelve dura de corazón, hermanos, de la razón de ser por la cual Jesús dejó a la iglesia sobre la tierra, hermanos. Tenemos un mandamiento que cumplir. Yo creo que si en esta noche cerráramos este mensaje diciendo: iglesia, tenemos un mandamiento que cumplir, vamos a dar, vamos a hacerlo seriamente, vamos a invertir, vamos a realizarlo. ¿Por qué? Porque es un mandamiento directo del Salvador. Sería suficiente razón, ¿sí o no, hermanos amados? Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, el pasaje que leímos en esta tarde, hermanos, noche, la Biblia nos dice, hermanos, que tenemos un mandamiento que cumplir. Pero no solamente eso, vayan conmigo a 1 Corintios si puede. Y si no, nada más escuche conmigo 1 Corintios capítulo 15. Vamos rapidito por causa del tiempo. Miren lo que dice allá. Además os declaro, versículo 1, 1 Corintios 15. Hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, ¿verdad? Si están ahí conmigo, hermanos, versículo 4, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Tenemos, número 1 dijimos, un mandamiento que cumplir, ¿cierto, hermanos? Iglesia, miren, si nada más comprendemos que estas banderas forman parte de una visión que la iglesia debería de adoptar, y la adoptamos entendiendo que es un mandamiento que tenemos que cumplir, vamos a hacer mayores esfuerzos, ¿sí o no? Vamos a propiciar un ambiente misionero a través de nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque tenemos un mandamiento que cumplir. Pero no solamente tenemos un mandamiento que cumplir, tenemos un mensaje que compartir. Es interesante, hermanos, porque al pensar en el mensaje que tenemos que compartir, este mensaje, hermanos amados, es de las buenas nuevas de salvación: que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Esa es la esencia del evangelio, ¿sí o no? Es interesante, hermanos, porque encontramos, fíjense bien, que al ir al campo misionero, aunque a mí me ha tocado, ¿verdad?, estando en Colombia, en mi campo, que ya he estado por casi 20 años, la gente quiere saber de nuestro país, quiere saber de nuestra cultura, quiere saber de nuestra comida, quiere saber de nuestro Chavo del Ocho y de todo lo demás, hermanos. Miren, yo no tengo nada que hablar de mi país, yo tengo que hablar de un mensaje que salva, transforma y cambia la vida de una persona, y ese es Cristo Jesús, hermanos amados. Tenemos un mensaje que compartir, hermanos amados. Qué interesante pensar que en el Antiguo Testamento hubo 4 leprosos ahí, ¿verdad?, que la Biblia nos dice que estaban a punto de morir. Y la Biblia nos dice, hermanos, que ellos llegaron a una conclusión ahí en Segundo de Reyes: si nos quedamos donde estamos, morimos. Si entramos a la ciudad, vamos a morir con los que están muriendo adentro. Pero si vamos al campamento de los sirios, quizás hay alguna posibilidad de salvarnos y de no morir. Tomaron la tercera opción. Sí. Fueron al campamento de los sirios, dice la palabra de Dios, y ¿sabe qué encontraron, hermanos? Un montón de tiendas como Walmart, desocupadas, de empleados, de policía. Comenzaron a comer, a llenarse, a saciarse, pero hubo un momento en la vida de ellos donde la Biblia nos dice, hermanos, que comenzaron a comer y a enterrar. Comenzaron a comer y a guardar, hasta que su conciencia les acusó y les dijo:
No estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas. Y si nosotros callamos, ellos dijeron, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y demos las nuevas en casa del rey. Mire, es interesante, hermanos, porque cuando vamos a la obra misionera, vamos compartiendo este mensaje, hermanos amados, que transforma la vida de las personas. Escúchenme bien, los leprosos llegaron a pensar y decir que es día de buenas nuevas, de llevar el evangelio, de que otros conozcan a Cristo como su salvador personal, y con una mentalidad localista no se puede, hermanos amados. Tenemos un mandamiento que cumplir, pero un mensaje que compartir. ¿Saben que no hacemos bien cuando no oramos por la obra misionera? ¿Saben ustedes que una conferencia de misiones no es nada más un asunto de llenar un programa anual de la iglesia y en sí nada más? Yo me atrevo a decir que la semana de misiones es la semana más importante de la vida de la iglesia. Porque estamos pensando en otros, hermanos. Tenemos un mensaje que compartir. Eso mantuvieron los leprosos cuando ellos dijeron, no estamos haciendo bien. La actitud de los leprosos apunta lamentablemente, hermanos, muy seriamente a la actitud que estamos viendo hoy en día en medio del pueblo de Dios con razón de orar y de ir. No me dejará mentir usted perfectamente y sabrá que muchas veces nuestros sentidos han sido conquistados por la apatía, por la indiferencia, por la dureza. Y cuando se trata de un llamamiento de parte de Dios directamente a nosotros, nuestra conciencia está conquistada por los afanes de materialismo y lo demás. Se dice que una ocasión, mientras BMW, esta fábrica de autos de primera gama o de alta gama, se enteraron los altos ejecutivos que Honda estaba copiando el modelo de seguridad de ellos. La respuesta fue de parte de uno de los gerentes de altos mandos: demandemos a Honda por esta copia del modelo de seguridad que nosotros tenemos. La historia es interesante porque el hombre principal de esta compañía de BMW le dijo a su subgerente que había unas cuantas cosas que eran tan importantes compartirlas, y más si se trataba de salvar vidas. ¿Sabe qué dijo ese hombre? No hay por qué demandar, va a salvar vidas. Hermanos, nosotros no tenemos un modelo de seguridad más grande que el mensaje que compartimos. No nos salvó, no nos perdonó, no nos transformó a nosotros, no nos dio sentido a nuestra vida, hermanos. Hermanos, tenemos un mensaje que compartir con aquellos que se encuentran literalmente menos desamparados que nosotros, que por gracia un día venimos a conocer al Señor Jesús en nuestras vidas. Tenemos un mandamiento, hermanos, pero tenemos un mensaje, y no estamos haciendo bien cuando no levantamos nuestra mirada, cuando no lo tomamos con seriedad, cuando no lo hacemos sistemáticamente a través de nuestra iglesia. Miren, hermanos, tenemos un mensaje que compartir, pero también, hermanos, vayan conmigo al Salmo 142, versículo 4, vamos rapidito. Salmo 142, versículo 4. Tenemos un mandamiento que cumplir, un mensaje que compartir, y mire lo que dice aquí en el Salmo 142, versículo 4, vamos rapidito. Mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Dijimos, tenemos un mandamiento, ¿cierto? ¿Está conmigo, hermano? Un mensaje que compartir. Pero creo, hermanos amados, que tenemos un mundo que alcanzar. David decía en esta porción de la palabra de Dios que tuvo un día sombrío sobre su vida, donde nadie estuvo dispuesto a cuidar de él. Miró a su diestra y a su derecha y a su izquierda, válgame el término, ¿verdad? Y la Biblia nos dice que no hubo quien cuidara de su vida. Querido hermano, si usted en esta conferencia es sensible, podrá escuchar el grito de los condenados que exclaman y que dicen: mira a mi diestra y a mi siniestra, válgame el término, no hay quien me quiera conocer. Estoy perdiendo mi hogar y no hay quien cuide de mí. Estoy volviéndome un adicto a las drogas y no hay quien me quiera sacar de esta condición. Estoy literalmente sumido en la violencia porque, hermanos, no hay quien quiera sacarme de esta condición. No hay quien cuide de mí. No hay quien quiera hacerles conocer a Jesús. Miren, los perdidos literalmente siguen perdidos, sin esperanza, sin Dios.
deseando que alguien vea que tenemos que alcanzarnos con las buenas nuevas, hermanos amados. Miren, qué interesante, hermanos, porque si somos sensibles, podríamos escuchar a los condenados diciendo: no hay quien cuide de mi vida, por eso golpeo a mi esposa. No hay quien cuide de mi vida, por eso soy un adicto a las drogas. No hay quien cuide de mi vida, por eso he llegado a un punto en mi vida de desviarme y pensar que hay un tercer género. No, no hay un tercer género. Dios hizo solamente dos, un hombre y una mujer. ¿Cierto, hermanos amados? Pero el mundo está literalmente, miren, perdido, sin esperanza, sin Dios. Y está esperando, hermanos, a una iglesia compasiva que levante su mirada y que diga: yo voy, yo doy, yo oro. Los perdidos siguen perdidos, sin sentido, sin esperanza, sin seguridad, sin Dios. Mientras llevaba a mi hija a unos estudios, bueno, en realidad un tratamiento alternativo para Lyme en Pensilvania, tuve la oportunidad de pasar ahí por el Bronx con el hermano Jesús Osano, si lo trató que es pastor ahí en el Bronx. Y salimos a ganar almas, mi hija Ruth y yo, en esa ocasión. Y ese sábado que salimos a testificar, nos llevó a una serie de departamentos de gobierno, donde nos dio a nosotros el pastor los pares y él se quedó con los nombres del edificio. Llegamos al primer piso de arriba, hacia abajo, y nos recibieron recordándonos cosas de la familia que yo ni sabía de mi familia, ¿verdad? Nos trataron mal, horrible. Y una de las oraciones de un ganador de almas es: Señor, dame un alma. Yo no me quiero ir sin que alguien haya guiado a Cristo como su Salvador personal. Nos fuimos en blanco de ese primer piso que estábamos tocando de arriba abajo. En el segundo piso, igual. Y le dije a Ruthie, ¿sabes qué? Yo no sé inglés bien, Ruthie, pero tú sí. Le dije: si nos sale la persona que sabe inglés, tú vas a testificar. Si no puedes, yo te ayudo. Como pueda, pero te ayudo. No nos vamos a ir de aquí sin guiar a alguien a Cristo. Tocamos la puerta. Nos abrió una mujer de color. Y saben, hermanos, mi hija comenzó a dar el plan de salvación. Le explicó los 4 puntos: pecadora, castigo, Cristo murió, tienes que aceptarlo como tu Salvador personal. Y cuando llegó el momento de invitar a Jesús para que fuera su Salvador, la mujer de color, hermanos, en medio de la oración comenzó a llorar. Comenzó a decir: yo no quiero ir al infierno, yo no quiero perderte. Terminó de orar y no hallábamos cómo terminar, ni Ruth ni yo orando por Ruth, por la señora. Y cuando terminó le decía a mi hija Ruth: gracias, gracias, gracias. Llevo meses en los que me acuesto en mi cuarto en medio de la oscuridad y lamentablemente siento que me estoy yendo literalmente al mismo infierno. Gracias, gracias. Tenemos un mundo que alcanzar. Amén. Y a veces nuestra mirada y nuestros sentidos han sido tan conquistados que con facilidad soltamos la promesa de fe y olvidamos nuestros compromisos que conllevan a la obra misionera. Tenemos un mundo que alcanzar que dice: hay quien me quiere conocer. No tengo refugio y no hay quien cuide de mi vida. Tenemos un mandamiento, un mundo que alcanzar, pero también, hermanos, un mensaje que compartir. Y se van conmigo al pasaje que el pastor puso como lema de conferencia el día de hoy, en 2 Corintios capítulo 8, versículo 7. Miren lo que dice allá. Síganme nada más con su vista si no lo encuentran, o su oído. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, bien, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, mire, abundad también en esta gracia. Versículo 8, no hablo como quien manda,
sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Tenemos un mandamiento, dijimos, ¿cierto? Tenemos un mensaje que compartir, un mundo que alcanzar, pero al cierre de esta conferencia que se tendrá durante los próximos 3 días, es que tenemos una meta que alcanzar. Escúchenme bien. ¿Saben cuál es la meta de esta conferencia? Que ustedes y yo podamos levantar nuestra mirada y decir, Señor, hay más por hacer por la obra misionera, ¿sí o no? Señor, si tú me llamas a mí, ¿por qué no estoy listo para ir y dejar mi patria, mi cultura, mi comodidad, mis deseos, mis anhelos? Voy a ellos en mi vida y ¿por qué no, Señor? Si quieres, yo voy, Señor. Yo recuerdo cuando allá en 1999, cuando nos fuimos a Colombia, un 12 de octubre de 1999, estaba ahí el hermano Mike Patterson en la comisión de nuestra iglesia para irnos a Colombia. Y recuerdo que dijo esto, y yo estaba sentado ahí en la silla de nuestra iglesia despidiéndome de mi iglesia enviadora, la única, por cierto, donde yo he sido miembro. Es interesante, ¿verdad, hermanos? Porque el hermano Mike dijo esto: hermano Murillo, tienes que estar dispuesto a regresar de Colombia de una caja de pino para tu país. Hermanos, la verdad es que yo no pude dimensionar lo que él estaba diciendo hasta que llegué a Colombia. Pero saben, hermanos, ha sido tan bonito en 20 años ya ver que de alguna manera nuestras metas y expectativas, de alguna manera, no tal vez como hubiéramos deseado o hemos deseado, se han realizado. La meta al terminar esta conferencia, hermanos, de misiones, es que usted pueda sobreabundar en esa gracia, dar más, orar más, entregar a nuestros hijos en el altar y decir, Señor, si los quieres, llévalos, Señor. Que vayan, que nos representen y usted pueda orar, dar y decir, Señor, estoy cumpliendo la meta de la conferencia de misiones. Saben, yo recuerdo hace muchos años haber estado en nuestra conferencia de misiones de nuestra iglesia. Invité a un predicador que citó una historia de Roberto Moffat. Roberto Moffat fue el primer misionero en el África. Y se dice que mientras él estaba en Inglaterra siendo un niño, estaban predicando de dar y de invertir en la obra misionera. Bobby era un niño. Pasó una de las canastas de la ofrenda y la puso en el piso. Se puso en ella y el pastor le dijo, Bobby, ¿te has vuelto loco? ¿O qué pasa? Digo, pastor, usted está hablando de que demos algo al Señor. No tengo recursos. No tengo muchos talentos, pero tengo mi vida. Se la quiero dar al Señor. La historia cuenta que Bobby Moffat fue el hombre que dijo en sus declaraciones de historias misioneras que había visto aldeas y pueblos enteros por todo el África, que salían humos por sus ciudades sin un testimonio de Cristo Jesús. Que la meta sea sobreabundar, hermanos. Amén. Que la meta sea decir, Señor, estoy listo. Que la meta sea decir, Señor, no voy a tomarla a la ligera este asunto de mi promesa. La voy a invertir, la voy a planear, la voy a orar y la voy a dar hasta que termine este año. Esa es la meta, y que la meta es que otros misioneros que están yendo a sus campos puedan llegar lo más pronto posible y realizar el llamado que un día Dios les encomendó a estos queridos misioneros. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Que Dios nos ayude. Padre, te doy gracias por este día. Y Señor, es cierto, mientras yo oraba en el inicio del mensaje, decía, no estoy representando mi campo, estoy representando el pueblo, naciones, lugares donde hay gente que está esperando y deseando y anhelando que nosotros actuemos. Ayúdanos a comprender que es un mandato, un mensaje, un mundo y una meta que tenemos que alcanzar, Señor. Bendice tu palabra, a tu pueblo, así con rostro inclinado y ojos cerrados. ¿Cuántos en esta noche podrían decir, hermano Murillo, mientras está usted hablando de la obra misionera, yo creo que el Señor ha hablado en mi corazón? Hay decisiones que yo tengo que tomar. Ore por mí, solamente levante su mano un momentico. Oren así, hermanos, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios les 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 bendiga. Vamos, Padre, bendice tu palabra, bendice, Señor, la predicación que continúa y usa con poder, Señor, al pastor Walker. Gracias por tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Gracias.